¿Cómo estás, Mame? Aprovecho para saludarte. Acá Augusto, alias Depe. Estaba contando. Digo, acá en Argentina, por ejemplo, para poder tener un arma, primero tenés que tener la credencial de legítimo usuario, que no la tengo acá, mano. Bueno, tengo la billetera lejos. Tenés que tener la credencial de legítimo usuario, que te dice que sos un legítimo usuario de armas de fuego, como si fuera la licencia de conducir, la que te permite manejar un auto bueno, un carro, supongo que le dicen así allá. Eh, si que te da ese permiso de poder manejar armas. Pero después de tener un arma, de tener una propia, en Argentina por lo menos, se necesita una credencial de tenencia, que lo que sería, haciendo el paralelismo con los autos, sería como acá en Argentina se le dice la cédula verde, que es la cédula que te dice que ese auto, o cédula azul, que podés manejar ese auto. Pero después ya la aportación, no sé cómo es en México o en Ecuador, eh, la aportación en Argentina es que puedas llevar el arma por la calle, salir de tu casa y usarla y tenerla dispuesta para un uso inmediato, para ya tener munición en recámara, de ser necesario, y ya poder sacarla y disparar. Mientras que tenencia sería, podés tener aportación dentro de tu casa, dentro de los límites legales de tu casa. Así que bueno, por eso quería hacer esa aclaración ya que me estabas consultando cuál era como mi postura, porque cuando se habla de libertad, de portación libre, quizás se considera que la pueda tener cualquiera, aunque no sepa usarla, aunque tenga antecedentes penales, aunque esté psiquiátrico, aunque sea de esos que a mí me pasó, de que estar esperando en un semáforo con la moto, me da verde a mí y un tipo que venía, cruzó el semáforo en rojo y casi me atropella, yo frené, le toqué bocina, tranqui, un pip, como cruzaste el semáforo en rojo, y se bajó el tipo y me quería cagar a trompadas. Imagínate una persona así con un arma. Entonces, por eso hago estas aclaraciones. Pero bueno, ya me extendí demasiado. Gracias, Depe. Mame, bienvenida. Fíjense que es importante cómo Depe aclara esto, porque dependiendo del concepto de libertad que uno pueda tener, pues va a entender cosas diferentes cuando uno se refiere al libre porte de armas. Cuando habla de libre porte de armas puede entender, pues cualquiera puede portar un arma, pero igual puede entender no, porque la libertad tiene que tener ciertos contextos, en ciertos límites, ciertas regulaciones, entonces podemos entender cosas diferentes. Preguntó sobre el tema de México. En México, particularmente en el artículo 10 de nuestra Constitución, nos garantiza el derecho de poseer armas de fuego, pero únicamente dentro del domicilio. Y se requiere ahí una serie de procedimientos con la Sedena, como bien dijo DP, una licencia, cumplir con ciertos requisitos, pero pues no está, ¿cómo decirlo?, tan liberalizado, ¿no? O sea, sí es posible, pero tiene varias restricciones que al grado de que estoy casi seguro que la gran inmensa mayoría de los mexicanos no tenemos acceso a un arma de fuego. Y bueno, para ir en cuanto al orden, conforme se fueron uniendo, me gustaría darle la palabra a Horacio Justo para que nos diga si desde su perspectiva conservadora, desde su perspectiva de derecha, cree legítimo que la gente pueda tener derecho a defender su propia vida como un derecho aparejado de la vida misma y de la propiedad sobre la misma. Horacio, ¿cómo estás? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir el panel con semejantes intelectuales, pensadores, difusores de ideas que realmente han hecho tanto bien a la causa. Y en segundo lugar, en relación a tu pregunta, creo, al menos en mi postura y en mi formación filosófica, partiendo de una tesis aristotélico-tomista, que hay que saber diferenciar dos aspectos, al menos a mi entender, que son fundamentales, porque a veces en la lógica, de las redes sociales, se realizan juicios muy apresurados. Y yo creo que la ignorancia no solamente que es atrevida, sino que es soberbia. Entonces, creo que es necesario hacer unas aclaraciones previas. Hay que saber distinguir, cuando hablamos de derecho de propiedad, qué tipo de propiedad. Esto me parece a veces un tema bastante obvio y no es tan obvio. No es tan obvio como parece. En segundo lugar, la legítima defensa es una tesis fundamental en toda la filosofía realista. A ver, no conozco ningún doctrinario de la Iglesia Católica ni ningún filósofo realista que haya desconocido el derecho natural que tiene todo ente, entendiendo al ser humano, a defenderse por sí mismo. Tiene una razón de ser, que es justamente el ser siempre es mejor que el no ser. Entonces, el ser en acto, el ser más perfecto, es mejor que el no ser. De allí se deriva luego que la vida, aún
sin uno ser cristiano, aún uno sin ser católico, la vida siempre es mejor que la muerte. Parece una obviedad aclarar esto, parece una obviedad, pero no es tan obvio. La muerte es un mal y es un mal en sí mismo, porque el mal es la privación del bien debido. Esto es un punto fundamental. Para ahí parece abstracto, aburrido lo que estoy diciendo. Entiendo que la gente está esperando que uno venga a hacer una alegoría de vamos a agarrarnos a los tiros en la calle. No, me gustaría elevar un poco más el debate de este punto. Ahora bien, habiendo hecho estas dos aclaraciones previas, primero tenemos que, no es fácil hablar de qué es la propiedad. En segundo lugar, sí consideramos que la muerte es un mal. Por lo tanto, la vida es un bien. Por lo tanto, la defensa de la vida es un bien. Ahora, ¿cómo uno podría lograr establecer un salto de mi vida siendo agredido debe prevalecer y la vida del agresor es susceptible a perecer? Este es el gran salto. Bueno, la tesis agustiniana y tomista van a coincidir en cuanto al jus gladius. Si bien uno intenta aplicar un principio de misericordia que es superior, el jus gladius, entiéndase que es también la potestad que tiene tanto el ente como individuo, como el ente como comunidad, de repeler la injusta agresión, para prevalecer la vida del inocente. Y acá hago una aclaración sobre todo a los que a veces se aventuran en hacer ciertos juicios moralistas sin una debida formación. Hay que leer con atención el quinto mandamiento, que no se trata solo del no matarás, como se traduce rápidamente, sino que se refiere exclusivamente a la vida del inocente. Como el cuarto mandamiento no es solamente honrarás a tu padre y tu madre, como se enseña tan rápidamente a veces. Es un poquitito más profundo el tema. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, cierro entonces con la tercera parte para darle lugar a la dama aquí presente. ¿Cuál es mi postura respecto al libre porte de armas? En principio, yo sostendría, siguiendo la tradición conservadora de Russell Kirk, que es un derecho natural que tiene todo ciudadano para poder defenderse de un principal agresor ilegítimo, por definición, que es el poder político totalitario y omnipresente. Podemos luego discutir la legitimidad del Estado. Lo que sí va a haber una coincidencia es que cuando el poder político avasalla el derecho natural, pierde la legitimidad como autoridad y siempre debe residir en el pueblo la potestad de poder defenderse ante las tiranías. De hecho, sería básico que estemos aquí conversando sin hacer alusión a lo que acaba de suceder en Estados Unidos, donde se reaviva el debate en torno a la segunda enmienda. Hay que leer con atención esa segunda enmienda. Lo digo porque he visto algunos comentarios en Twitter que por algo he dejado de esa red social. La segunda enmienda refiere principalmente a la posibilidad que tiene el pueblo de organizarse en milicias. Las milicias son justamente grupos armados organizados para la defensa de la comunidad. A veces hace una lectura muy individualista de la Constitución de Estados Unidos. A mí me sorprenden algunos intelectuales, porque si leen con atención la segunda enmienda, refiere particularmente a la defensa del pueblo y la comunidad, no del individuo. Digo para poder poner en contexto. Esto demuestra que hay un orden natural, que la sociedad precede al individuo, y esto no implica aplastar al individuo. Justamente para defender al individuo y la sociedad es que existe el derecho a las armas. Cierro entonces con esta conclusión. Existe naturalmente el derecho de todo ser vivo a defenderse. Incluso forma parte del orden natural, que si uno quiere hacer una observación rápida de cualquier especie viva. Esto implica a su vez tener un resguardo, que ya hizo muy bien la introducción Augusto. Creo que fue una introducción magnífica la que hizo en cuanto a este resguardo. No es libertad para todos porque sí, porque de hecho hay que también repasar qué es la libertad. Ya sabíamos que era otro debate, pero sí es entender el sentido realista. ¿Por qué digo esto? Y ahora concluyo. Por una cuestión de lógica. Si el Estado tuviese que regular las armas, ¿qué son las armas? Cualquier dispositivo que aumente la capacidad ofensiva de una persona. Si el Estado me quiere regular a mí el arma que yo utilizo para defender a mis hijas, pensemos, tendría que regular las quijadas de burro, porque supuestamente regulando las quijadas de burro es que Caín no hubiese matado a Abel. Como vemos, el crimen, el mal existe. Es un mal histórico. Yo reconozco que no es ontológico, es histórico, pero el mal existe. Entonces, ¿cómo haría el Estado para regular luego?
Si quieren disminuir la capacidad ofensiva regulando las armas de fuego, en principio, veamos cuál es la tasa de mortalidad a manos de armas de fuego que hay en Texas, donde hay libre portación, y en la ciudad de Rosario, donde en principio el Estado regula la libre portación. Vamos a ver que no hay una conexión lógica entre mayor regulación y mayor resguardo de vida. Muy por el contrario, donde la persona se puede defender, tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿Y qué harían luego con los que somos instructores de artes marciales? Con los que competimos, en el caso mío, en boxeo semiprofesional y full contact. Tenemos que salir esposados a la calle porque tenemos una mayor capacidad ofensiva que una persona promedio, más yo con 2 metros y 110 kilos. Como vemos, no tendría sentido la regulación y violaría un derecho natural inalienable del ser humano. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Estaba por poner estaba por escribir en comentarios el título del live para fijarlo, pero ahorita para poderle ceder la palabra a Mame, pauso ese hecho. Mame, tengo entendido que en Ecuador existe un reglamento a la ley de armas, municiones, explosivos, accesorios, bla, 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 tiene un nombre ahí medio complejo, pero no sé qué tan sencillo sea en Ecuador adquirir un arma y qué tan común sea que un ciudadano de Ecuador pues pueda tener acceso a ellas y que las tengan en sus casas y si pueden tenerlas fuera de ellas. Y la invitación a Mame fue específicamente, bueno, no específicamente, pero sí uno de los puntos y razones por las cuales decidí invitarla, fue porque tiene una perspectiva o tiene una forma de defender el derecho al libre porte de armas desde la fe o desde una estructura, no sé cómo decirlo, netamente, sí, de fe, para no hacerme bolas. Así que bueno, Mame, ¿qué nos puede decir sobre este tema que ha dividido a izquierdas y derechas en redes sociales y más, como dijo Horacio, con el tema de Estados Unidos recién en Texas y los tiroteos y los varios acontecimientos pues preocupantes con respecto a esto? Pues ahí se armó el debate en Twitter específicamente entre no, sí, somos pro vida, por ejemplo, pero no estamos a favor del porte de armas porque no estamos a favor de precisamente lo que quita la vida, ¿no? O ahí dice, no, yo no soy pro vida, pero pues tampoco estoy a favor de que la gente pueda ir matando como quiera. Entonces, ¿qué tiene que decir Mamela Fiallo Flor desde Ecuador al respecto? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar con los tres. No había compartido antes espacio con De Peroncha y siempre un gusto la caballerosidad del querido Horacio. Bueno, hoy el alcalde de Quito, capital del Ecuador, decretó que son prohibidos los cuchillos. Así que no les bastó con quitarnos las armas de fuego, también nos quitaron las armas blancas. Y eso es bastante paradójico, porque a mí hace unos años atrás me asaltaron con un cuchillo de mesa. Entonces, ¿cómo puedes regular algo semejante si un trabajador lleva sus cubiertos a la oficina para comer en el descanso? Entonces, no era un arma letal, entre comillas, pero en realidad por la sierra que tiene un cuchillo de mesa, el desgarro puede ser bastante complicado. Y bueno, así como Horacio describió su dimensión, yo a pesar de medir unos 55 puedo hacer bastante daño. Y le quité el cuchillo a manotazos, le inmovilicé las muñecas y pues salió bastante mal parado el amigo de lo ajeno. Entonces, justo haciendo hincapié en lo que dijo Horacio, que en el quinto mandamiento, en el Catecismo de la Iglesia Católica, justamente en el capítulo que aborda el quinto mandamiento, en el 2263, deja muy en claro el tema de la legítima defensa. Y como bien señaló Horacio, el tema de la misericordia, no se trata de dañar a otro, sino de defender lo propio. Y dentro del derecho a la legítima defensa también está el tema de la proporcionalidad. No es una cuestión de salir a matar gente, sino justamente de defender la vida según el ataque que existe contra la misma. Y ahí el libertario promedio se sentiría identificado porque es el sustento de ¿cómo es? Del principio de no agresión, ¿no? No agredir sin ser agredido. Entonces, realmente cuando alguien desde la fe alega citar el quinto mandamiento, como bien dijo Horacio, muestra no tener mucha formación en cuanto al magisterio, porque pasa por alto este elemento tan fundamental. Y de hecho, desde un enfoque histórico, por ejemplo, Estados Unidos, que usan siempre de ejemplo, Estados Unidos tiene esta tradición de la legítima defensa por ser anglosajones.
y al reino anglosajón que viene de la barbarie germánica, justamente con la cristianización y sobre todo con la conquista de los normandos en el año 1066, es que llega el concepto de la sacralidad de la vida, y con el concepto de la sacralidad de la vida se consagra la legítima defensa y se consolida en el common law que nace en el 1066 por medio del Estatuto de Gloucester en el año 1278. Entonces hay que entender que esto tiene una base mucho más sólida, tanto en lo filosófico como en lo jurídico, y sobre todo lo que es el precedente, ¿no? Entonces esto no es azar, esto no es un capricho, esto es una herencia jurídica, histórica y ética. Entonces, no hay contradicción entre ser pro vida y pro legítima defensa, sino que ambas van de la mano. Y por eso también debemos ser más astutos en la transmisión de esta defensa en cuanto, justo este es el segundo vivo que hago sobre la legítima defensa hoy, que justamente en la izquierda política, sobre todo el progresismo, se habla mucho de empatía, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar de la empatía respecto a la defensa de la vida? Yo defiendo la legítima defensa no porque quiera dañar a otros, sino porque amo a mi familia y quiero protegerla, porque amo mi vida y quiero protegerla, no porque quiero dañar a otro. Entonces hay que dejar eso muy en claro, ¿no? Y incluso ser más inteligentes, porque muchas veces por sonar, como dicen en inglés, edgy, ¿no? Como, así, muy, como dirían en las tierras del sur. Entonces, muy importante ser astutos en nuestra transmisión de la verdad y de cómo llegar al otro, ¿no? Porque si venimos ninguneando, no llegamos a ningún lado. Y en cuanto al Ecuador en sí, hay que ver la progresividad de las normas progresistas. En el tiempo de la corona española, para ser ciudadano no tenías el derecho a la defensa, tenías el deber de estar armado. Justamente porque lo que históricamente ha distinguido un ciudadano de un esclavo es la potestad de su defensa. Y vemos cómo pasó de ser un deber a ser un derecho, a ser eliminado, y por último ya ni siquiera podemos usar armas blancas. Entonces, en el Ecuador, el gobierno socialista del siglo XXI fue el que nos desarmó por completo, y hoy México nos exportó las redes de narcotráfico, y hoy en día en el Ecuador, gracias al socialismo, un policía no puede disparar a un asesino, y un ciudadano promedio no se puede defender tampoco. Entonces, como dijo Platón, los hombres buenos no necesitan de una ley para portarse bien, en cambio los hombres malos se encuentran la manera de pasar por encima de ella. Entonces, pasó 2000 años atrás en la antigua Grecia y sigue aplicándose hasta hoy. Al quitarle al ciudadano la potestad de su defensa, le da el monopolio o bien al Estado o bien a grupos armados que no respetan la ley. Entonces estamos en la indefensión viviendo la peor ola de crimen en nuestra historia y realmente un retorno a la barbarie. Gracias, Mame. A la gente que nos está viendo, sí, va a DP. Los exhorto para que nos den las preguntas que quieran que les haga aquí a nuestros participantes. Y antes de cederle la palabra a DP, quisiera acotar algo para que no se me olvide. No creo que sea coincidencia, o es más, no es coincidencia que varios estados que se han catalogado como dictaduras o estados totalitarios en contra de los derechos, cosas que suelen hacer es desarmar a sus ciudadanos precisamente para que no exista la posibilidad de rebelarse ante un aplaste y pifoteo de sus derechos humanos. Canadá, por ejemplo, Trudeau recién declaró una pequeña prohibición a la compra y venta de armas en Canadá, post lo que pasó en Texas. Nos encontramos artículos en internet que nos hablan sobre, por ejemplo, Australia. Dice, Australia confiscó armas a ciudadanos y desde entonces no hay tiroteos masivos. Ya ven cómo el problema son las armas. Y bueno, así hay varios argumentos, entre comillas, de las personas que están en contra de eso porque creen que el problema es el arma y no el armado, ¿no? Y porque el armado no necesariamente es malo, para ponerlo así en contexto. Pero bueno, les cedo la palabra a Depe y pongo aquí una pregunta que nos dejó una espectadora que nos dice, ¿creen que Estados Unidos esté al borde de una guerra civil por este tema? Depe, te escuchamos. Lo primero que quería aclarar era algo un tema que tocó Mame y que vi que preguntaron, que
decían que es un arma. El tema es diferenciar. Yo tengo un live hablando de esto con Francisco Neto, que es abogado penalista, así que esto me lo explicó un abogado penalista, no es que lo estoy inventando, ni que lo leí en un artículo, que existen las armas propias, que son las que son creadas y diseñadas para ataque o defensa, y las armas impropias. Yo, como decía recién, puedo agarrar esta virome y si se la clavo justo en una arteria, en la yugular, en la carótida de una persona, puedo matarlo. O quizás, no sé, con este vaso, puedo partir este vaso de vidrio y cortar a alguien. Sin embargo, también es también un cuchillo de cocina, porque ahí alguien está diciendo, entonces un cocinero no puede ir con un cuchillo. Depende si es un arma impropia, que sería eso, porque está hecha para cortar comida, que yo. ¿No? Yo, por ejemplo, acá tengo este cuchillo que evidentemente no está hecho para cortar comida. Esto sí sería un arma propia, porque está hecha para defensa o al ataque. Bueno, yo siempre cuando acá tengo, en realidad tengo una 9 milímetros. Eso sí son armas propias y no impropias. Esa es importante aclararlo. Uno puede, como arma impropia, usar un auto. Porque hay gente que quizás dice, no, pero si la gente tiene un arma, quizás sale a matar gente, como pasó en Texas o en otros lugares. Y que por eso yo empecé aclarando que no es que estoy yo, por lo menos, o tengo entendido que la mayoría de los legítimos usuarios de Argentina, porque hablo con gente sobre este tema, que no es que quieren que cualquiera tenga un arma, sino que esta postura que planteaba yo, de que te hagan un test psicotécnico para identificar que no estés psiquiátrico, que no tengas antecedentes penales y demás. Si una persona en realidad quiere hacer daño, puede subirse a su 4x4 y empezar a atropellar gente, o ir con un cuchillo de cocina, o con un machete. Te vas a cualquier lugar, te compras un machete de medio metro y matás un par de personas por la calle. Entonces, no es que cualquiera va a salir a hacer eso. También es importante aclarar esto, que el sistema judicial que existe en un país, porque si vos matás a una persona y al día siguiente salís porque acá no pasó nada, no es lo mismo que si es realmente grave matar a una persona, y lo mismo si a mí se me mete un delincuente en mi casa y yo, porque no quiero que me haga daño por defensa propia, le pego un tiro, que después no tenga problema yo. Que me digo, yo me estaba defendiendo y quizás me dicen, no, exceso de la legítima defensa. Entonces también está el sistema judicial que funcione y que no sea un sistema judicial que proteja al delincuente, que eso pasa muchas veces. En Texas, por ejemplo, como decía, sí puede haber tiroteos y demás, y cosas que suelen alegar, pero lo que sucede es que allá le dan un arma, sos mayor de 18 años, si no tenés antecedentes penales, podés tener un arma, o varias, puedes tener una M16, con cargador, y con, como decía, con mira telescópica. Acá, por ejemplo, en Argentina no es así. Acá tenés que, contaba recién, acá, por ejemplo, tengo la credencial del legítimo usuario, que voy a taparle el nombre el número por las dudas, no sé por qué, pero bueno, esto sería, la estoy agarrando bien, me parece que sí, a ver, sí, la credencial del legítimo usuario, que se ve así, que es verde, esta es de tenencia, que es de la 9 milímetros que tengo acá, y también tenés otra que te dice las municiones que vas comprando y te las van anotando. Y ya después viene la deportación, que yo no tengo, porque en Argentina, a eso iba, es muy difícil conseguir la aportación. Por más que legalmente esté todo armado para que puedas conseguirla, que vos puedas presentar los papeles y todo, que no son baratos, bueno, en Argentina más o menos son 60, 70 dólares estadounidenses que sale todo el trámite para la aportación, que quizás te lo rechazan. O sea, vos haces todos los trámites rechazado. ¿Por qué? Porque sí. Y uno quizás dice, no, pero tengo una denuncia, que una amenaza de muerte, qué sé yo, no te lo rechazan, no importa. O quizás sos un abogado penalista que metió preso a un narco que te amenazó también de muerte, rechazado. Eso ya es una decisión del Ejecutivo, por más que esté todo preparado para que te puedan dar el arma. Después también otra cosa que estaba viendo, que claro, estaba diciendo recién Mame, yo estoy argumentando desde las leyes y desde el conocimiento de armas y desde el sentido común, la lógica y demás, no desde un aspecto religioso, pero estaba, por ejemplo, hablando de que a mí me importa la vida, que hay gente que dice, a mí me importa la vida, entonces por eso no quiero matar a nadie. Pero claro, que por eso entonces están en desacuerdo con las armas. Pero cuando uno tiene, hay gente que dice, pero ¿qué, a vos te importan más tus bienes que la vida del delincuente? No, al delincuente le importa más mis bienes que su vida. Si no quiere tener un problema y que le peguen un tiro, que no me robe, que no se meta en mi casa a las 3 de la mañana. Tengo un Rottweiler de 60 kilos. Si prueba suerte y el Rottweiler se lo lleva puesto, hubiera valorado más su vida y no se hubiera metido en una casa con un Rottweiler y un tipo armado. Entonces, no es que yo valore más los bienes o mi vida valoro más mi vida sobre la de otros porque es un tema de legítima defensa, de legítima defensa. Salvo que uno está hablando de la vida de un allegado o algo así, pero si se mete un tipo que no le importa su vida, lo único que quiere es hacerme daño, definitivamente me va a importar
defender mi propia vida porque él es el atacante. Entonces, esto que estaba diciendo Mame, no es que uno no aprecie la vida humana o vida de los otros animales y demás, sino que es por legítima defensa. Yo, por ejemplo, adoro a los perros, pero si un perro me quiere matar a mí o quiere matar a otro perro, voy a intentar por todos los medios dañarlo lo menos posible para que no me haga daño a mí o al otro perro, pero si llega el caso tendría que matarlo, aunque no quiera. Por eso digo, no es que solo con las personas, es por preservar la vida, y como estaban diciendo así, siempre cualquier especie va a intentar hacer eso, defenderse o huir. Y otra, bueno, acá yo iba anotando, como no tenía a mano, como hace Agustín Laje, que se va anotando las cosas que dicen, estaba anotando un montón de notas. Pero bueno, no sé si se entendió todos estos puntos, lo de esto de Texas, lo de la vida propia, lo del arma propia e impropia y demás. No sé si alguien tiene alguna duda, o alguno de ustedes, y si no, puedo ceder la palabra. Gracias, Depe. Bueno, por mi parte quedó súper genial. De hecho, ahí vi que en comentarios nos están poniendo preguntas. Digo, o sea, está bien que las pongan en comentarios, pero preferiré que me las dejen en la caja de preguntas para poderlas ver primero y tenerlas a la mano y poderlas leer más fácilmente, porque si no en comentarios se me van a 40 hasta arriba y se va pasando, ¿no? Ahí, por ejemplo, una dice que sigue Horacio. A ver, por acá estaba. Ya la perdí, pero básicamente decía que si era coherente, si era lógico ser pro vida y estar al mismo tiempo a favor de lo que quita la vida. Es la misma pregunta que ya acabamos de responder y que creo Claro. que de hecho yo hice un tweet hace una semana cuando estaba caliente lo de Texas y yo dije, yo creo desde la postura pro vida que un pro vida puede y debería estar a favor del porte de armas para poder defenderla. Esa es mi postura. Pero bueno, igual... Es para ahí, salvar la vida de un inocente. por supuesto, tanto a ti mismo como a tu familia e incluso a alguien que tú estás presenciando que está corriendo un peligro real inminente y sin derecho, que son tres Claro. principios jurídicos que no sé si en Argentina están plasmados en el Código Penal. Legítima defensa de terceros. Claro, peligro real, inminente y sin derecho, ¿no? Que son unos de los requisitos que se deben cumplir para que tu legítima defensa sea como tal legítima Válida. defensa. Y Claro. hay quien dice, Jan, pero están locos, ¿cómo van a regular el libre porte de armas o cómo van a permitir que la gente esté armada? ¿Le darían un arma a una feminista, por ejemplo? ¿Le darían un arma a un comunista socialista que siempre está resentido con aquel que gana dinero? ¿A una feminista que va a marchar y de repente está armada y se vuelve loca? Bueno, ya está loca, pero se vuelve más loca y empieza a soltar balazos a quien se le pone enfrente porque es un típico machito opresor. Esos problemas podrían darse. ¿Y qué más tiene Horacio que decir sobre este tema tan controvertido, amigo? Bueno, en primer lugar, que eso claramente que si alguien argumentase así, yo diría es una falacia la pendiente resbaladiza, o sea, no resiste el más mínimo argumento lógico. En cuanto si es lógico o no que un provida sea defensor de la libre portación de armas, el razonamiento es lógico, habría que ver si es verdadero o no. Entonces, son dos discusiones que a mí cuando me toca dar clases aclarar, no es lo mismo. Te digo porque a veces uno que es docente sabe que las redes sociales se prestan para muchos errores, digamos, ¿no? La gente a veces cuando habla de lógica confunde lo que es verdadero, un razonamiento verdadero de un razonamiento correcto. Por eso cuando me preguntan por lógica, yo que doy justamente la clase de lógica, a mí realmente me divierte muchísimo con las cosas de las redes sociales, pero aclaro, sería lógico partiendo de ciertos principios en cuanto la vida es un bien, consecuencia, defender la vida es un bien, consecuencia 3, podríamos decir tercer principio, la justicia es un bien, y la justicia es dar a cada uno lo suyo. De allí que la legítima defensa implica justamente primero la legitimidad de la defensa. Legitimidad de la defensa es que uno no sea agresor. Principio básico en todo código penal occidental está siempre este principio. Uno no puede ser agresor y luego decir si yo agredo no se me puede dañar. ¿Se entiende? No, yo mismo me estoy exponiendo en un peligro. Ahora, sí quiero hacer una aclaración
porque ya mucho lo han expuesto muy bien los preopinantes, entonces no sería como en vano redundar en algunos conceptos. Quiero hacer una aclaración particularmente a aquellos que me siguen, poquitos, pero bueno, tengo a un par de gente que me apoya mucho, que suelen decir, Horacio, ¿cómo puedes defender el Ius Gladius, independientemente que lo haya sostenido San Agustín o Santo Tomás de Aquino, siendo pro vida? Porque solo Dios da la vida, solo Dios la quita. Quiero hacer una respuesta desde lo teológico a estas queridas personas que sé que tienen una duda genuina. Cuando la gente dice Dios da la vida, Dios le quita la vida, les voy a aclarar algo por experiencia, de hecho, por experiencia, no se asusten, que no voy a contar nada raro. Por experiencia. Cada vida, para lo que es la doctrina católica, quiero aclararlo, ¿no? Cada vida que ingresa al mundo es una vida cuya existencia, cuyo ser, ya participaba del logos divino. ¿Se entiende? Ya participaba del logos divino. Y el hombre es co-creador de esta nueva vida. Para que lo podamos entender en términos simples. Si Dios quiere, si Dios da la vida, les aseguro, mis dos hijas no vinieron de un repollo ni de algún ave que volaba desde Francia. Dios necesitó de la unión de los cuerpos de mi esposa y el mío para crear. Entonces somos co-creadores, para ellos que dicen que Dios da la vida, somos co-creadores de la vida. Y si Dios da la vida y Dios quita la vida, ¿por qué entonces Dios utilizaría al hombre para ser co-creador, pero luego no podría utilizar al hombre para establecer un principio de justicia, como se establece, por ejemplo, en la Suma Teológica? Yo con gusto lo podríamos debatir con cualquier teólogo, pero digo, esa idea de que Dios da la vida y Dios la quita, si Dios da la vida, ¿por qué necesita el cuerpo del hombre para ser co-creador? Pero si necesita el cuerpo del hombre para ser co-creador en el inicio, ¿cuál es el salto lógico que hacen para después decir, pero ya para quitarla no? A ver, lo digo desde la lógica, no quiero entrar tampoco tanto en teología ahora. Desde la lógica no es lógico ese planteamiento. Porque si Dios da la vida y Dios la quita, entonces el hombre no se tiene que abstener de quitar la vida, se tiene que entonces el hombre abstener de darla. ¿Se entiende? O sea, si Dios da la vida y Dios la quita, entonces si el hombre se abstiene de quitarla, por eso saben estos que están en contra de la libre portación de armas y la legítima defensa, entonces los matrimonios y cualquier persona no podría engendrar hijos, porque Dios da la vida. ¿Qué hace entonces el hombre engendrando un hijo si se supone que Dios da la vida? Quiero aclararlo, es una cuestión de lógica. Piénsenlo con lógica, porque toda verdad siempre tiene un principio de lógica, toda verdad tiene un principio de lógica. Simplemente quiero cerrar con eso y había visto una pregunta muy interesante que se pasó, pero así bastante rápido. Un tema que es fundamental, porque sé que es un tema muy controvertido. Es un tema muy controvertido. El principio fundamental en el derecho natural es, en gran medida, porque Locke no crean que es tan prohibido como algunos dicen, pero en principio es la vida, en principio, al menos para las grandes corrientes justnaturalistas. Si el principio fundamental es la vida, tenemos que recordar cuáles son los tres principios fundamentales de la ética tradicional. Hacer el bien y evitar el mal. Dar a cada uno lo suyo y no dañar a otro. Entonces, si el bien es la vida, el mal, ¿qué sería? La no vida, la privación del bien debido. Dar a cada uno lo suyo implica, a su vez, en este concepto de no dañar a otro, que si hay un ilegítimo agresor, porque hay agresores que son legítimos, lo quiero aclarar. Si hay un ilegítimo agresor, en dar a cada uno suyo, que como principio de justicia, no dañar a otro y evitar el mal, erradicar a ese ilegítimo agresor es un acto de justicia. No lo digo yo que soy un ignorante. Lo sostiene Aristóteles, lo sostiene San Agustín, lo sostiene Santo Tomás. No podría seguir nombrando filósofos, pero que si quieren podemos incluso pasar hasta los propios imanentistas del siglo XVI y siglo XVIII coinciden en la legítima defensa como principio de justicia. Entonces, de repente, en redes sociales, gente que se ha formado con YouTube y Twitter
Me parece que es un acto de soberbia querer tan aventuradamente, querer cuestionar. Creo que es legítimo que cuestionen, creo que es legítima la libertad de expresión, pero también es legítimo de nuestra parte pedir esa simple prudencia de primero escuchar, entender, leer en profundidad y luego tener una razón crítica fundada para tomar postura. Insisto, no hay que aventurarse en tomar posturas porque a veces se confunde y se sale con una falsa asociación de creer que porque uno defiende la legítima, la libre portación, va a estar a favor de las grandes matanzas. Les cierro con un dato, de hecho, que lo cité en mi medio periodístico. No sé si saben que con la última gran matanza que se dio en Estados Unidos, el tiempo que tardó la policía en ingresar al recinto. Y de hecho, algo que nosotros hemos cronicado, es que los docentes en Estados Unidos están más preocupados en formarse en cuestiones de género, que no salvan vidas, que en las viejas formaciones donde los docentes estaban claramente capacitados para cómo actuar en casos de tiroteos, de que un alumno tenga un ataque epiléptico, en caso de un incendio, en caso de un huracán. Eso ya se ha perdido. ¿Por qué? Porque se le está enseñando a los niños matemática con perspectiva de género. Insisto, el realismo ante todo. Realidad. La única verdad es la realidad, dijo Aristóteles. Entonces, empecemos por aquí. Nada más y perdón la extensión. Gracias, Horacio. Para nada, siempre es un gusto escuchar lo que tienes que decir. Aquí voy a leer las preguntas rápidamente que me dejaron en la caja de preguntas. Repito, a la gente que quiera hacer una pregunta, prefiero que lo haga directo en caja de preguntas, porque como bien dijo Horacio, podemos leerlas en el momento en el que estamos hablando, pero se pasan y se olvida. Así que, bueno, acá Prusus Fede dice, estoy convencido que el delincuente debe saber que uno está o pueda estar armado, claramente lo pensaría. Bueno, ahí error de redacción, pero se refiere a que el delincuente se la pensaría 2 veces antes de atacar a una persona que sabe armada. Emi Dorantes pregunta, si alguien entra a mi caja sin permiso, pero sin malas intenciones, ¿se le puede disparar? Coti Ramos dice, ¿están de acuerdo que en vez de darle un botón a la víctima de BG, deberíamos darle un arma? BG supongo que es violencia de género. Ángela Jessie Luana dice, nos pregunta, pero este país, como Estados Unidos, por la aportación de armas, nunca ha sido invadido en su propia tierra. Aparte de estos que están queriendo vetar las armas, son pro aborto, dice. David Vinza 95, última pregunta, dice, ¿cómo refutar a los pseudodefensores de los derechos humanos? Para esto, bueno, ahí dejo las preguntas para cualquiera de ustedes que las quiera responder, no sin antes cederle la palabra a Mame, para que entonces ya podamos pasar a una última fase de peloteo de ideas y de respuestas. Mame, ¿las feministas pueden estar armadas? ¿Qué pasa si una feminista accede al libre porte de armas y en una marcha se vuelve loca? Bueno, yo no creo que, como está pasando ahora con Johnny Depp, que dicen, ay, pero es un progre, que los progres no tienen acceso a la legítima defensa. En su caso, es legítima defensa no aplicada a la aportación de armas, sino a ser defendido. Entonces, ahí hay un problema. Si crees que el acceso a derechos de una persona se limita a su ideología, entonces quieres privilegios. Sí, yo creo que debería poder defenderse cualquier persona que esté en sus cabales, aunque bien dijimos no están muy en su sano juicio, pero tenemos la ventaja que son personas totalmente dependientes del Estado, entonces como no creen en su propia autonomía, no es una de sus luchas. Pero sí, creo que sí debería, así como deberíamos los pro vida poder estar armados, entonces si alguna de estas desaforadas saca un arma, pues inmovilizarla y neutralizarla de inmediato. Y en los comentarios vi que decían que Venezuela fue desarmada y por eso está en la situación en la que está. Y dato histórico súper importante, el 1 de enero del 59, cuando Fidel Castro toma el poder en Cuba, tiene un histórico discurso que dice, ¿armas para qué? Los cubanos fueron desarmados y por eso el comunismo sigue en el poder. Y en el 62, cuando se intentaron levantar, liberó a los presos, les entregaron barrotes de metal y aplastaron toda insurgencia. Entonces hay un rasgo común en toda tiranía, que es el desarme civil. Y nuevamente, o sea, la libertad es para todos o no es para nadie. Entonces no creo en limitarla de acuerdo a la corriente ideológica de quién.
y al contrario, mientras más libertad tengan de defenderse, con más razón defendamos nosotros. Y sí creo, tal como dijo Horacio respecto a la realidad, y que de Peroncho sugirió que haya ciertas limitaciones en cuanto a la salud mental de las personas. Eso tiene que ser de acuerdo a la lógica y no a parámetros ideológicos, porque de lo contrario va a ser un crimen tal al estilo orwelliano, que según tu corriente política e ideológica van a decir no estás sano mentalmente, entonces no puedes portar un arma. Entonces tiene que ser siempre desde la realidad, siempre desde la lógica, y no que haya persecución ideológica. Gracias, Mame. Depe, aparte de lo que estoy seguro que quieres y tienes que agregar siguiente a lo que estoy a punto de decir, en redes sociales, lo he visto más en Twitter, pero creo que es una generalidad que sucede en redes, un argumento que suelen usar las personas que están en contra de la regulación o libre porte de armas, como ustedes quieran entenderlo, es el siguiente. El contexto de cada país es distinto. Armar a América Latina es distinto a armar a Estados Unidos. Armar a Argentina es distinto a armar a Inglaterra. Armar a Venezuela es distinto a armar a Francia. Armar a México es distinto a armar a Italia, no sé, por decirlo así. Países desarrollados, entre comillas, contra países, como les dicen algunos, en vías de desarrollo, ¿no? ¿Es un argumento legítimo decir, es que el libre porte de armas tiene que verse en función del contexto del país, y si eres mexicano, pues no, pero si eres gringo, sí, porque ya están más avanzados culturalmente y saben lo que es un arma y saben para qué es, pero el latino no tiene la más remota idea, es agresivo, es violento, pues no tiene que usarlos? Aparte de lo que tengas que decir, porque estoy seguro que es mucho, me gustaría saber los participantes qué tienen que decir sobre este común argumento utilizado. Gracias, Depe. Sí, quería primero mandarle saludos a Fede, que lo mencionaste, que es de la farmacia La Estrella, que es la primera farmacia de Argentina, y justo escribió, él trabaja ahí. Y lo conozco porque es del Partido Libertario. Me voy anotando cosas. Después vi que alguien decía algo como, ¿y si alguien quiere entrar en mi casa sin fines violentos? Y yo le pregunté en el chat por qué va a querer entrar. Hay una frase de Cast que dice, si vas a entrar a mi casa, que no sea por la ventana porque voy a estar del otro lado esperándote con un arma. ¿Por qué alguien entraría por la ventana de mi casa rompiéndole? No, yo entraba para preguntarte la hora. No lo hagas. O sea, pero eso lo sabe cualquiera. Allanamiento de morada. ¿Por qué va a ser con buenas intenciones? Si entras en mi casa sin mi permiso, no puedes tener buenas intenciones. Si tengo buenas intenciones, toca el timbre. Después también estaba viendo a alguien que decía algo como, que hablaba del tema de las armas blancas y que decía que no es lo mismo porque las armas de fuego son más letales. Yo lo que le decía es que depende de la distancia. Porque mirá, yo acá tengo una munición de 9 milímetros. Mirá el tamaño que tiene. Y acá yo tengo un cuchillo. ¿Qué pensás que hace más daño a corta distancia? ¿Que entre esto, que es solo la ojiva, o que entre este cuchillo que mide como 20 centímetros? Entonces, por eso también quería aclararlo, porque un cuchillo puede ser mucho más letal que un arma de fuego. Y están demonizadas, porque claro, uno puede tener distancia. Que bueno, quería mencionarlo porque bueno, vi que estaban haciendo esa pregunta. Después también un muchacho preguntaba, Gabo estaba preguntando por el tema de las armas de asalto, si estarían permitidas o no en lo que cuenta como libre portación. Ya eso creo que es un debate más amplio. ¿Hasta dónde? Porque uno puede decir, no, solo pistolas. Pero ¿qué pasa si el delincuente consiguió un rifle de asalto? Va a estar en absoluta ventaja. Es como que yo diga, no, ninguna pistola, solo armas blancas, y el delincuente entra con una pistola. Entonces hay unos que dicen, no, uno tiene que tener un arma de fuego para poder defenderse y estar en igualdad de condiciones. Pero entonces es ¿hasta dónde? No creo que el delincuente entre con un tanque a mi casa, o que entre con una Gatling de calibre 50. Pero por eso ahí ya está en ver hasta dónde uno tiene que tener la posibilidad de defenderse según hasta qué arma se está habilitado, digamos. Entonces, puede ser rifle de asalto, qué sé yo hasta ahí estaría de acuerdo, si es porque, a ver, yo hace poco me compré una escopeta, porque la escopeta, el cartucho, vos tenés el cartucho a propósito general que tiene 9 postas, que son como lo que se le llama perdigones, pero técnicamente perdigones menos de 5 milímetros y más de 5 milímetros se le llama posta. 9 postas de casi 9 milímetros. Un solo disparo es como si te tiraran 9 municiones, 9 disparos con 9 milímetros. Entonces, uno así, para defensa del hogar, está
se posiciona mejor. Si te entran dos tipos con una 9 milímetros, vos con un solo tiro disparaste 9. Entonces, para poder estar por lo menos en igualdad de condiciones o superior. Por eso es este debate de hasta dónde está bien tener un arma de mayor poder de fuego. Porque lo que decía, no vas a tener tampoco una Gatling calibre 50 BMG, que es la que se usa en la guerra, y vas a estar disparando con eso en el techo de tu casa como si fuera de Walking Dead. Y yendo a lo que me estabas diciendo del tema de los países, creo que no es correcto ese razonamiento por esto que estábamos mencionando al principio, que hay gente que confunde libre portación con cualquiera puede tener un arma, y no es, al menos yo, lo que estoy defendiendo. Yo no estoy de acuerdo como que se trate como en Estados Unidos, que un tipo que quizás no sabe usar un arma o que está loco pueda salir con un arma a la calle, que pueda comprar todas las que quiera, como el tipo este que se compró, no sé, dos M16, y que no me acuerdo si era este último u otro caso que leí, que estuvo contándole por chat a una conocida, voy a ir y vas a ver lo que hago. Mirá, acá están las fotos de mis armas. El tipo a los 18 años se compró dos M16 y fue e hizo una matanza. Me parece que es un caso de hace unos años. Entonces, uno no está defendiendo eso. Entonces, cuando uno dice, no, que los países no están, bueno, lo que estaba diciendo Gustavo sería una falacia de generalización apresurada. Estar generalizando, y que porque quizás la mayoría de la gente no está acostumbrada al uso de armas de fuego, no significa que no haya gente que sí lo está. Si uno recibe el apropiado adiestramiento y aprende lo suficiente, practica y demás, uno va a poder defenderse, y si el sistema judicial funciona bien, también no vas a, y si uno no está, como digo, es un psiquiatra, no, si no está psiquiátrico, digo, si no es un psicópata, no va a salir a matar gente, y como decía, si uno está en un sistema judicial que funciona correctamente, va a poder defenderse si le entran a la casa sin pensar que va a ir preso por haberse defendido y que diga, no, acceso a legítima defensa. También pasa en casos como un tipo que te entra a tu casa, le pegas un tiro, no lo mataste, te dicen lesiones graves, y el delincuente dice, no, yo solo me metí porque a las 3 de la mañana en su casa con un arma, porque el arma la tenía de casualidad, y en realidad es que te tiré la pelota para adentro, y yo me metí a recuperar mi pelota porque estaba jugando al fútbol, y quizás te dice, ah, no, vos le disparaste, no tendrías que haberle disparado. Entonces, también depende de cómo funciona el sistema judicial de cada país. Pero en cualquier país que sea una persona idónea en el manejo de armas, como digo, no se dispare un tiro en el pie, o que no se ponga a limpiarla y le pegue un tiro al vecino, porque recordemos que aunque sea de 9 milímetros, un proyectil puede viajar, no sé, 200, 300 metros y matar a un nene que está a 3 cuadras, o incluso una munición, ya mostré las municiones hasta 40 veces, pero este tipo de munición, que esto también es un tema interesante, pero es más técnico, que le dicen full metal jacket o enchaquetada, que son muy perforantes, y en realidad es munición de guerra. Lo que pasa es que tras la Convención de Ginebra se determinó que en las guerras debería usarse este tipo de proyectil, pero en entornos urbanos es una muy mala idea. Si a la gente le interesa, puedo profundizar en eso. Este proyectil puede atravesar 5 personas, quizás, o más, depende de dónde lo vaya impactando, ¿no? No es lo mismo, como digo, que lo tenga una persona que está preparada, que no esté loca y que esté en un sistema judicial donde sabe que no puede ir por la calle, que porque un tipo se le cruzó mal, salir y pegarle un tiro. Entonces, no, para mí que es esta falacia de generalización apresurada, decir que porque la mayoría de la gente no está acostumbrada a tener armas, o les tiene miedo y demás, que uno tiene que tenerle miedo sino respeto a las armas, que por eso entonces nadie en el país está preparado. Como digo, ahí está generalizando. Gracias, Depe. Ahí en comentarios igual nos dejaron un par de preguntas que son bastante absurdas. O sea, por ejemplo, una que dice, ¿qué pasa si entra un niño a mi casa buscando un balón? O sea, es una pregunta tan fuera de lugar como múltiples argumentos que nos vemos en redes. Pues, claramente, si un niño entra a tu casa buscando un balón, es evidente que no le vas a disparar a un niño porque pues, no es como que te pueda hacer gran cosa. A menos que el niño traiga y quizás era un enano. Era un niño, era un enano. Quizás sí, ¿no? Pero bueno, pues aún así la respuesta es bastante lógica. No es de extrañarse, amigos, ya aquí quisiera pues ya no hacer como que una secuencia ordenada, sino ya quien quiera aportar algo para poder llegar ya casi a la hora. Estamos llegando ya a las 10 de México, que son las 12 de Argentina, me parece. Así que podemos ir ahí haciendo un pequeño cierre, conclusión con lo que tengan que decir. Pero antes que esto, no es de extrañar para la gente que nos está viendo y la gente que ha puesto en comentarios sobre por qué grupos de izquierda, llámense feministas, llámense progresistas, como los quieran llamar dentro de sus diversas corrientes de pensamiento, si es que se le puede denominar ese pensamiento,
han usado al Estado para sustituir varios roles. Por ejemplo, en el feminismo, al hombre se le ha sustituido en su rol protector, procreador y proveedor, y se lo han pasado al Estado. Entonces, por eso pues yo digo que no se preocupan mucho las feministas por el libre porte de armas, como dijo Mame, porque pues tienen a papi Estado que protege, que procrea y que provee, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí desde ese forma de abordarle fue una posible explicación práctica sobre por qué estos grupos no siempre están a favor de estos temas o simplemente pues no les interesa promoverlos, ¿no? Están más ocupados en cursos de perspectiva de género, en justicia con perspectiva de género. Por ejemplo, yo estoy tomando un diplomado en Derecho Civil Procesal, en Derecho Procesal Civil y Familiar, y tuve en un módulo, ya lo puedo decir libremente porque ya no estoy en ese módulo, ya terminé con una calificación de 10, pero bueno, tuve en un módulo a una profesora que es jueza en materia familiar aquí en México, y ella casi en cada módulo, en cada clase, perdón, cada sábado, durante 6 horas nos hablaba de la importancia de hacer justicia y emitir sentencias con perspectiva de género. Entonces, en lugar de estar viendo estos temas y abordando a las personas que están estudiando alguna carrera, con algo útil, con algo práctico, con algo real, como dijo Horacio, pues estamos más preocupados por ver cómo rayos se van a hablar entre ellos y si hablan con la E, o si están atraídos a un avión, como la reciente noticia hace una semana de una persona que se declara como objeto sexual, objetofílica, que quiere casarse con un avión Jet X, quién sabe qué tanta cosa, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir, amigos, para cederle la palabra? Horacio, bueno, va, Horacio. Primero las damas. Mame, Primero las damas. Bueno, Genial. muchas gracias. Sí, justo para conectar ese último comentario con uno que vi en los comentarios, valga la redundancia, ¿por qué en Guatemala o en países de la región sí hay mucha violencia, pero no hay tiroteos en la escuela? Como soy la única aquí que fue a la escuela en Estados Unidos, puedo explicarles por qué. Además de la profunda ideologización que hay en las escuelas, veamos cuándo se dispararon los índices. De hecho, hasta la década de los 60, principios de los 70, en Estados Unidos se enseñaba tiro en las escuelas. Se disparaba, se llevaba armas a las escuelas. Pero los tiroteos empezaron después. ¿Por qué? Precisamente por la profunda ideologización, por supuesto la fragmentación de la familia, pero lo que hay es algo que es la tribalización. Les cuento lo más breve que pueda. Ahora que estamos con el tema de las vacunas y la pandemia, en Estados Unidos se marca a las personas según su nacionalidad. Se sabe que viniste de un país tercermundista si tienes la vacuna de la BCG que tienen todos ustedes, yo no tengo, porque mis papás son hippies y no nos hicieron vacunar. Y los niños refugiados tienen 2. Entonces, tal es el tribalismo que en la escuela tenías que mostrar el hombro para que te denominen en qué grupo estás. Entonces, esa hipertribalización es la que conduce a la barbarie. Y recomiendo mucho al psicólogo Michael Hurd, es H-U-R-D, y él deja en claro algo muy evidente. Todos los tiroteos se dan en escuelas públicas, en escuelas del Estado, precisamente en buena medida porque están manejados por profesores ideologizados profundamente socialistas. Busquen quién fue Salinsky y van a saber el operativo de la KGB en educación de Estados Unidos. Y además, no hay Dios en las escuelas públicas. Y en las escuelas privadas sí hay una noción de que la vida es sagrada. Entonces hay razones muy de fondos por los cuales esto está pasando. Y la tribalización es una de ellas. No voy a alargar más que eso, pero quienes hayan visto Malcolm in the Middle, la serie, pueden ver cómo hasta estaban los nerds por un lado y así. Entonces hay no solo una tribalización, sino incluso una guetoización. Y otra cosa ya para terminar, históricamente el hombre ha sido glorificado y hoy en día ya no hay ese rol. Entonces de esos 5 minutos de fama los obtienen muchas veces así. Entonces esa ausencia de rol, esa ausencia de aspiración está generando nuevos vacíos y nuevos fenómenos. Eso nomás. Gracias, Mame. Decía ahí, bueno, aparece en comentarios como una mujer cualquiera, que es conocida por muchos de nosotros en Twitter. Decía una pregunta sobre qué opinábamos de que en Estados Unidos mande millones de dólares en armas para Ucrania, pero quieren regular las armas en su propio país. Y aparte ella también
bueno, no sé si adjudicárselo a ella, pero se lo leí a ella, que es algo muy cierto. Si el atacante es blanco, el problema es el atacante. Si el atacante es negro, el problema es el arma. Entonces, ese discurso de izquierda, zurdo, que está ahí sectorizando, dividiendo a la gente en eso, que se la pasa con la bandera del antirracismo, son los primeros en ser racistas, que se la pasan con la bandera de lo diverso, son los primeros en no aceptar el pensamiento diverso, que se la pasan con la bandera de la libertad, son los primeros en querer restringirla. Horacio Yusto tenía algo que decir, y acá nos acaban de dejar un comentario o pregunta más. Como abogado penalista, militar y profesor, confirmo que de Peroncho no es idóneo en la temática, dice Gonzalo. Ah, bueno, ese es un super argumento. Horacio, dale. Sí, que comente algo, por lo menos. No, pues sí, no, eso no es ningún aporte, pero bueno, Horacio, dale. No, dos temas. En primer lugar, no voy a citar el autor, todos los autores, porque ya está por salir mi segundo libro y ya hemos tenido sorpresas poco gratas dentro del ambiente de apropiación de ideas, pero el ecologismo está íntimamente emparejado al pacifismo. Cuentan con el mismo artífice intelectual dentro de la KGB post caída del muro de Berlín. Todo esto está documentado en mi segundo libro, por eso no quiero dar todas las fuentes porque sé cómo funcionan estas redes, pero no crean que es casual, esto sí lo puedo citar porque yo lo he escrito también en mi primer libro. Petra Kelly, fundadora del Partido Verde de Alemania, fue impulsora dentro de los puestos jerárquicos que ocupó para el desarme de las naciones occidentales. Fue una gran precursora del pacifismo, promoviendo el desarme, sosteniendo que no era posible un mundo ecologista mientras existiesen las armas. Quiero hacer una aclaración en este punto, porque hay un íntimo vínculo entre el pacifismo y el ecologismo, que es doblegar a las naciones occidentales. Esto no es una teoría conspirativa como alguien debe creer, de hecho es un proyecto político que, insisto, emana particularmente de la vieja Rusia. Por un lado, digo, no van a ver que está siempre esta moda de el hippie pacifista, amigo de la tierra, y uno cuando empieza a investigar, que es lo que estamos trabajando en nuestro próximo curso, lo que es la Agenda 2030, no hay nada que sea casual en este mundo. Eso en cuanto a los que les gusta la geopolítica, insisto, tienen nuestro curso, tienen nuestro segundo libro para que puedan acceder. Y quiero cerrar con un tema que lo había guardado para el último, pensando que lo podríamos llegar a tocar, pero no, así que lo voy a tocar yo en este momento. Vayan a investigar los perfiles de quienes son artífices de estas grandes matanzas. Hay que investigarlo en profundidad. Porque a veces se destrata mucho y se pone como en un pie demasiado alto lo que es el concepto de libertad y de individualismo, que a mi criterio habría que revisar algunas cuestiones, habría que revisar, no el tema, habría que revisarlas en profundidad, porque se pierde de vista que todo individuo precede de una sociedad previa, que es la familia. Ahora, hay familias más funcionales, como la ficción de la familia Ingalls, y hay familias disfuncionales, como la familia real del autor de La Última Matanza en Estados Unidos. Entonces, si realmente a la gente pro vida, a la gente de derecha, a la gente liberal, nacionalista, conservadora, le interesa defender la vida y evitar estas grandes masacres, les puedo asegurar que antes de atacar el síntoma, sería más lógico, y lo digo como docente de lógica, atacar la causa. Sería más lógico empezar a trabajar sobre las familias y no sobre la acción que genera la ausencia de una familia, particularmente de una figura paterna, y soy cuidadoso con las palabras, no estoy hablando solamente del padre, sino la figura paterna como figura de autoridad, que, insisto, precede al individuo. Ningún individuo nace mágicamente en el cosmos, sino que es producto de una unión que puede ser más funcional, con mejores resultados para la nación, la sociedad y la propia persona, o puede ser más disfuncional, como se ha visto que ha sucedido con estas matanzas. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque a veces es muy tentador querer que el Estado lo regule todo, que el Estado lo resuelva todo. El Estado no resuelve nada, al contrario, el Estado empeora la situación. El Estado en más de una ocasión termina siendo partícipe necesario de todos estos crímenes.
Por eso digo que hay que ser muy cuidadoso, porque se ha puesto una moda muy grande en los últimos tiempos de siempre buscar la solución allí afuera. Que el mercado me solucione todo, que el Estado me solucione todo. El materialismo, que puede ser A o B, solucione los grandes problemas existenciales. Y es porque están desconociendo que hay un orden trascendental que se refleja en el orden natural. Que se refleja. ¿O ustedes creen que el hecho lamentable de Salvador, que por cierto, no anden difundiendo de que era un activista LGBT, porque usaron una foto de un chico que tuvo que aclarar que no, que ni siquiera vivía en Texas, digo, ¿no? Esto de contarle, pegarle a la comunidad LGTB, usan cualquier información fake. No es un chico que tenía esa tendencia. Y si lo hubiese sido, no había una conexión lógica de que porque sea LGBT era asesino. Lo quiero aclarar, ¿no? Que hay muchos LGBT que no son asesinos y muchos asesinos que no son LGBT. Entonces, sí digo esto, sí era claro que si hay una conexión lógica, y está demostrado psicológicamente, la ausencia de una figura paterna. La ausencia de un padre presente, amoroso, caritativo, que sea cariñoso, que sea dado con el hijo, pero que le sepa marcar un sentido de autoridad. Yo reconozco y les puedo asegurar rápidamente que ninguno de los que estamos aquí presentes, de los 4, puede llegar a decir que pensaría alguna vez en su vida, teniendo la posibilidad de hacerlo, dañar a otro por mera diversión, por mero gusto. Y les puedo asegurar que cada padre que hemos tenido, con alguna inclinación, alguno tendrá, en mi caso de mi padre, era mucho más colectivista de lo que se pueden llegar a imaginar. Pero sí me marcó un sentido de lealtad, un sentido de orden, un sentido de justicia, que no importaba si la profesora me estaba viendo o no, o si el Estado me lo prohibía o no. ¿Bien? La figura paterna, ¿qué es lo que yo intento hacer con mis hijas? ¿De qué me serviría estar aquí en redes sociales hablando de pro vida, pro familia, si primero no puedo ordenar mi propia casa con mis propias hijas? Entonces yo lo que le invito a la gente es, antes de preocuparse, sobre todo los varones que están aquí presentes, digo por los que están en los comentarios, de voy a hacer la gran batalla cultural en Twitter, que sirve, primero una buena y sana batalla espiritual dentro del hogar con los hijos. Porque si están más tiempo en Twitter que con los hijos, les puedo asegurar que no va a pasar mucho para que las mismas tragedias se repliquen aquí en Argentina. No creen que los padres ausentes son solamente el drogadicto que embarazó a la mujer y se fue a vivir a México y dejó a la pobre mujer afrodescendiente allí en Texas, pobre limpiando casas. No, que también hay padres ausentes que están todo el día con el celular, todo el día en la empresa, todo el día trabajando, todo el día en el Estado, todo el día cortando calles, todo el día pidiendo un plan social y no están atendiendo la prole. ¿Y entonces qué hacemos allí? ¿A quién vamos a culpar ahí? ¿Al Estado argentino que regula las armas o al Estado de Estados Unidos que las permite? Cierro con esto. Simplemente cuidemos lo que es causa, no nos quedemos solo con los efectos y perdón la extensión. Gracias, Horacio. No sé si Depe quiera agregar alguna otra cosa y después me gustaría que, vi que Mame en comentarios escribió el nombre de Saúl Alinsky. Digo, no sé por qué lo escribió, pero sé que escribió el Tratado para Radicales, que es un manual para revolucionarios pragmáticos, y me gustaría saber por qué ahí mencionó a Saúl. Pero bueno, Depe, te escuchamos. Lo mismo que está diciendo recién. Voy viendo los comentarios y me voy anotando algunas cosas para poder responder, porque si no después me voy a olvidar todo junto. Te habían preguntado qué pasa si un nene se mete en tu casa, que lo que decían, lo más lógico sería que toque el timbre. Yo, por ejemplo, tengo una reja de 2 metros de altura, con pinches, todo. No me imagino un nene de 10 años y no voy a agarrar la pelota y trepándose así en la reja, con la posibilidad de morir, ensartado en la reja, en vez de tocar el timbre y decir, ¿me pasa la pelota? Obviamente hay gente que quizás no tiene una reja, pero lo más lógico sería que el nene te toque el timbre. De todas formas, lo que estabas diciendo, si ves a un nene que se te mete en tu casa, va a buscar la pelota, entonces vas a decir, debe ser que me quiere robar ese nene. Igual, también hay que ver la edad de inimputabilidad y demás, porque uno puede decir, este es un nene de 16 años, y hay nenes de 16 años que han matado gente robándoles. Entonces, también hay que ver qué tan nene estás diciendo que es, porque uno le puede llamar nene a un chico de 16 años que puede tener un arma. Esa misma persona decía, ¿qué pasa si me entra un enfermo mental? Y yo lo que le explicaba ahí en los comentarios es que si está tan enfermo como para entrar en tu casa y correr, o sea, que también se puede meter en un lugar donde corra peligro su vida o la de terceros, en realidad debería estar internado o bajo la observación de alguien.
si entra y yo creo que corro peligro, si me doy cuenta que es un tipo que está perdido, que no sabe lo que pasa, puedo llamar a la policía y demás. Si realmente me siento amenazado y pienso que va a pasar algo, sigue siendo defensa mía y yo no es que yo tengo que, quizás que el tipo entre y piense que, ahí están diciendo, que quizás piensa que es su propia casa y que soy yo el que le está invadiendo la casa y quizás el tipo me quiere agredir, yo no voy a estar fijándome de cuidarlo y todo, si en realidad tendría que estar bajo observación y demás, como no sé, un perro rabioso que entró en mi casa y quiere morder, no es que, no, pobrecito, que me muerda, porque total, no debería estar rabioso y mordiéndome. Ya ahí, como digo, sigue siendo que uno se está protegiendo a sí mismo. Porque si es por eso, lo del enfermo mental, podemos pasar a, no, bueno, pero es una persona que no tuvo las oportunidades y que nació en un barrio carenciado y que estaba drogado y que en realidad no lo quería hacer. Entonces se pueden ir poniendo excusas para que uno termine siendo el malo por estar cuidando su propia vida. Ni que hablar que yo mismo he sido profesor voluntario en la Villa 2124, que es acá en Barracas, en Capital. He conocido muchos niños pobres y parte de su familia. Nunca supe quién es porque había una monja que se encargaba de eso, de conocer a las familias, que me dijo, los padres de algunos de estos chicos son chorros, pero la mayoría, la gran mayoría son laburantes. No es que, digo, para sacar este mito de que, no, bueno, roba porque es pobre. El que roba es porque es más fácil de salir y robar un sueldo, 2 sueldos en un par de horas, encañonando a alguien y yendo de cajero en cajero y robando un celular que sale $300, que trabajar y despertarse a las 7 de la mañana. Entonces no es una excusa válida en realidad. Eso por el lado del enfermo mental. Y asociado a esto, yo cuando hice el live con Neto, con Francisco Neto, él me decía, yo le digo, ¿qué pasa si se mete un tipo a las 3 de la mañana con un cuchillo en el patio de mi casa? Y me dice, bueno, hay que ver, porque quizás es un empleado de Telecentro, acá en Argentina Telecentro sería como un servicio de telefonía, de internet y demás, una de las empresas. Quizás es un empleado de Telecentro que estaba haciendo una reparación a las 3 de la mañana y se cayó dentro de tu casa. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso pase? De que esté trabajando a las 3 de la mañana y se caiga en mi casa. Digo, que es tarado. Y me dice, que sea tarado no significa que haya que matarlo. Digo, bueno, pero es improbable. Me dice, bueno, pero puede pasar. O me dice, o quizás es un vecino que estaba en una fiesta con un cuchillo que estaba por cortar la torta y estaba borracho y se cayó dentro de tu terreno con el cuchillo. Ah, bueno, digo, pero ya es muy rebuscado. Digo, a ver, si uno se da cuenta que en realidad no tiene fines agresivos y qué sé yo, está bien. Pero si uno piensa realmente que está en peligro y le termina pegando un tiro, lo justo no sería que uno vaya preso, porque a las 3 de la mañana no es normal que haya un tipo en tu patio con un arma. Después también aclarar una cosa que ahí que me consultaron sobre la diferencia entre portación y tenencia, que estaban mencionando. En Argentina, lo que yo explicaba al principio, pero quizás no lo detallé bien, que tenencia es tener el arma, poder llevarla encima, como yo tengo el arma acá al costado, que está de hecho con el cargador puesto y todo. Eso sería tenencia, porque yo estoy dentro de mi casa y puedo hacerlo. Portación sería que así como tengo el arma, pasando de la línea municipal que separa mi casa de la vía pública, yo también la pueda llevar encima. Pero en Argentina, según el decreto 395/75, artículo 125, me lo acuerdo de memoria porque ya me lo han preguntado muchas veces, si yo el arma la llevo por separado, con el cargador por separado, técnicamente la estoy transportando, como que estoy yendo al polígono. Yo, por ejemplo, puedo llevar el arma al polígono, o a la casa de un amigo, o a un armero para que la arregle, o que la limpien. Yo muchas cosas del arma la he arreglado, limpiado yo. Yo tengo una carabina que heredé de mi abuelo, 44 Magnum, la arreglé yo, y estuvo 30 años en funcionar y la arreglé yo, y me hice esto en el dedo mientras la arreglaba. Pero digo, uno tiene que poder transportar el arma. Y en Argentina la ley dice que tenés que llevar por separado las municiones del arma. Así que técnicamente, si uno lleva el cargador por separado, legalmente es transporte. Pones el cargador, ahí sí ya estás haciendo portación y eso es ilegal. Eso para aclararlo porque estaban diciendo. Y por último, vi que una persona, profe-borneo, o Borneo, no sé, decía, en Argentina hay tenencia y si se pide portación, ¿no será mejor mayores penas? Acá el gobierno a favor de la delincuencia, bueno, no sé, está redactado medio raro. ¿Cómo va a actuar bien la policía? Y claro, hay gente que dice como, no, bueno, pero que haya mayores penas o que la policía esté más preparada, y no hay ningún lugar del mundo, por mejor que sea la policía, por más buena que sea la policía, que si vos vas por la calle y viene un tipo con un arma y te quiere robar, la policía puede aparecer en el momento mágicamente al lado tuyo como si fuera un juego, como si fuera el GTA, o el Red Dead Redemption 2, que yo lo jugué y era como que matabas a un tipo y de golpe te aparecían todos y decís, dale, estas cosas no pasan.
O sea, si no pasa en la actualidad, en un entorno urbano, no va a pasar en el medio del oeste, en el medio del desierto. No jodamos. Pero digo, no pasa en ningún lugar por más preparado que esté. Entonces, uno también por eso es que tiene que tener la posibilidad de defenderse. Porque hay gente que dice, no, bueno, ¿para qué existen los bomberos entonces? Si uno con un matafuego tendría que poder apagar. Al revés, digo, los bomberos que lleguen y apaguen ellos el fuego. Pero entonces, para eso que no existen matafuegos, porque espero que se incendie y que total después cuando lleguen los bomberos apaguen el fuego. Con el caso de un arma es lo mismo. Ni que hablar que las armas existieron siempre, por esto que estábamos diciendo, siempre existió un hacha, una lanza, una piedra, un cascote que si lo tiraste a otro y podías matarlo. El tema es que las armas fueron evolucionando y hoy por hoy lo más tecnológico, salvando excepciones, porque puedo hablar de armas, láser, vi que por ejemplo ahora en Israel estaban haciendo una cúpula pero que es con láseres y que puede romper proyectiles en un segundo, bueno, pero dentro de todo y a grandes rasgos lo más avanzado hoy por hoy es un arma de fuego. Entonces, eso, digamos, en la inmediatez uno tiene que tener la posibilidad de poder defenderse y no pensar que le va a decir al chorro, no, pará, que tengo que llamar al 911. Hola, 911, no, acá me están queriendo robar. Llegan 10 minutos, ¿me esperás o tenés que irte? Así que por eso esto que estaba diciendo, porque tenencia, como decía, sí, es si me van a entrar en mi casa. Hablamos de deportación porque uno también tiene que salir de su casa. Y yo tengo entendido, no tengo el número acá, sí quería coincidir con Horacio, que yo leí un informe que decía que en los últimos, no sé si eran 20 o 30 años, las grandes matanzas que se hicieron en escuelas, creo que eran, no sé, como 20 o 30, que la gran mayoría no tenían una figura paterna presente y demás. Y eso lo contaban que todos era así, que había tipo 2 o 3 que no era así, pero que la mayoría era por eso, no era que era por eso, pero algo tendrá que ver, como decía Horacio, si justo sucede que pasó con todos. Bueno, me fui de tema. Creo que ya se entendió lo que estaba diciendo. No te Como son muchos temas a la vez, me voy desviando. Genial, es más, creo, bueno, no sé, no voy a hablar por los demás, pero a mí este live se me ha pasado como, o sea, súper rapidísimo, está bastante amena la charla. Y bien, con respecto a lo que dijo Depe sobre la justicia, igual yo le diría a la gente que sigue aferrada a creer que estar a favor del porte de armas de una u otra forma regulado es estar en contra de la vida y es estar mal y ser igual que el delincuente. La justicia, por más eficiente que sea, nunca va a estar en todos lados. Y a justicia me refiero a la policía, a la Guardia Nacional, como se define en sus países. Por más policías que haya, es imposible que haya uno en cada esquina. Por más rápido que lleguen, es imposible que lleguen siempre a tiempo. Pasó en Texas. Claro. Bueno, en Texas llegaron creo que a los 10 minutos, pero se tardaron en Una hora. entrar, pero se tardaron en entrar como una hora, o sea, no hicieron lo pertinente. Yo decía sobre el tema, a ver, ¿qué hubiera pasado si algún maestro hubiese estado armado? Digo, igual y no pudo haber hecho nada, ¿no? Porque el atacante pues traía un arma pesada, por así decirlo. Pero aún así, preferible que 10 maestros que estén armados, teniendo la posibilidad de hacerle frente de alguna u otra forma en lo que la policía decide entrar, a que no estén armados. Otra vez que no estén armados, pero que tengan acceso a un arma, que puede estar en un lugar de la escuela, no sé, súper seguro, algo donde puedan tener acceso y entonces puedan tener esta posibilidad de defenderse de una mejor forma, o siquiera la posibilidad de defenderse. Porque también en Twitter veía que decían, Jan, pero en el de Texas, por ejemplo, si ni siquiera la policía pudo abatir al delincuente y eran como 20 policías y se metieron una hora después porque no sabían ¿cómo crees que una maestra con una pistola puede hacerlo? Bueno, pues si una maestra con una pistola no puede, pues menos una sin pistola, ¿no? O sea, igual creo que el debate que quisiera abordar en otra ocasión, porque es un debate extenso, bien dijo Depe, el debate no es si es viable o es un derecho portar armas, el debate es hasta dónde y hasta qué arma debería ser permitido, legítimo adquirir. ¿Puedo adquirir una bazooka, por ejemplo? ¿Puedo ¿Un tanque? ¿Puedo adquirir ¿Un arma nuclear? Si soy multimillonario, ¿puedo tener arma nuclear? ¿No? ¿Puedo adquirir granadas de fragmentación? ¿Un jet? ¿Un jet? ¿Puedo adquirir una K-47? O sea, ¿hasta dónde? ¿No? Que ese es verdaderamente el debate, porque fijar la línea creo que pues sería muy complicado, pero bueno, eso es un debate legítimo que da para más. No sé si alguien más quiere agregar algo, y si lo quieren hacer, bueno, pues para que puedan promocionarse acá y la gente que no nos sigue, porque pues somos acá
estamos reunidos nosotros y los seguidores de los cuatro, que pues, no siempre todos nos siguen a todos, ¿no? Así que a la gente que nos ve, pues les estoy, desde ya les agradezco por haber visto esto, por estarnos viendo. Este live va a quedar guardado como reel para quien lo quiera ver más tarde, después, compartirlo, etcétera. Quien llegó tarde, porque estuvo bastante interesante, creo que es notorio cuando un live se hace muy largo y dices, ya me cansé, ya van 2 horas, 3 horas, a cuando tienes mucho que decir y te puedas quedar aquí 1 hora más. Pero bueno, sé que para muchos ya es tarde, tampoco quiero robarles mucho y que Depe diga, no, Sean me Tenía para hablar de invitó. picadas, de gas pimienta, tenía para hablar de cosas. Sean me invitó y fueron 3 horas, qué aburrido. No, pero entonces, hay que hacerlo dinámico y para que esto se pueda volver a repetir. Entonces, si nadie más tiene algo que decir, me gustaría que cerraran con sus redes sociales, con lo que hacen, con lo que les gustaría que la gente que nos está viendo haga. Y yo, pues desde ya los invito a seguir a Horacio, a Mame, a Depe y a mí, por supuesto, aquí en Instagram, donde intentaré hacer lives cada jueves a la misma hora con diferentes personajes y ustedes amigos desde el blog que están invitados. Un especial agradecimiento a Horacio y Mame, a quien los invité prácticamente de última hora por circunstancias que se fueron dando. Hubo varias personas planeadas, varias, no 2 ni 4, hubo varias que por X o Y razón que me explicaron a última hora no habían podido, entonces por eso tuve que recurrir a mis amigos seguros como lo son Horacio y Mame, que siempre están a la orden. Así que si no hay nada más que decir, los invito a que cada uno pueda pasar a despedirse de la gente y que los invite a seguirlos en su trabajo. ¿Alguien que quiera empezar? Bueno, yo que me estoy muriendo de sueño. No, que tuve el honor de recibir a Pablo Muñoz de Iturrieta. Entonces mi día empezó a las 5 de la mañana. Igual mi día siempre empieza a las 5 de la mañana. Así que bueno, solo aclarar que justo Horacio hablaba de Jus Gladium, y Gladium es espada, por ende es la ley de la espada. Así que como de Peroncha nos mostró las suyas, yo le muestro las mías. Me hicieron esta réplica de la espada de Santa Juana de Arco. Y ya que nos dicen medievales, tengo mi arco y flecha. Pero ya no puedo usar. ¿Por qué? Porque a partir de hoy son prohibidas las armas blancas en mi ciudad. Y solo para hacer hincapié en eso, y el tema de la ausencia paterna que bien señaló Horacio. En el Reino Unido, cuando hubo un atentado terrorista sobre un puente, nadie estaba armado, ni siquiera la policía. La única forma de inmovilizar al terrorista fue que un turista polaco entró al Museo de Ciencias Naturales y le sacó el cuerno a un nerval, que es un cetáceo que tiene un cuerno como unicornio. Y le sacó el cuerno y le neutralizó al terrorista. Entonces vean cómo la progresividad del progresismo, de este pacifismo que bien señaló Horacio, nos deja indefensos por completo. Y toca acudir a técnicas propias de la edad de hielo y acudir a un cuerno para salvarse. Y en el Reino Unido, luego de eliminar las armas de fuego, hicieron una campaña para eliminar las armas blancas, porque Londres destronó a Nueva York en homicidios, pero homicidios perpetrados con cuchillos. Entonces en el Reino Unido hicieron una campaña que era ban knives, save lives, o sea, prohíban los cuchillos y salven vidas. Y había campañas para entregar tu cuchillo. Entonces, bíblicamente sabemos que Caín mató a Abel con las manos. Entonces no importa el arma, sino el móvil. Y en la misma Europa hubo atentados con camiones, en las Torres Gemelas con aviones. Entonces, prohibamos los autos. Claro. No, pero me está diciendo, con una virome se le acabas en el cuello a alguien y podés matarlo. Vas a prohibir las viromes, los lápices, cualquier cosa que prohibir. Exactamente, entonces hay que entender la falta de lógica que hay en esto, la evidencia histórica que hay en el fracaso de estas políticas y la falsa empatía que hay en estas iniciativas, porque no hay nada menos empático que dejar vulnerable a una persona a merced de un delincuente. No hay nada menos empático que quitarle a una familia la defensa de los suyos. Y no hay nada menos empático que empatizarse con un delincuente y dejar a merced a un inocente. Entonces realmente seamos más astutos en la forma en la cual propagamos la legítima defensa, de manera que se entienda. Intentemos ser lo menos petulantes y soberbios posibles, porque eso genera un muro,
y más bien intentar llegar a las mentes y corazones de las personas para que entiendan que no es que queremos dañar a otros, sino que queremos proteger lo que más amamos, que no son los bienes materiales, como bien señaló Depe, sino que justamente son los otros que están dispuestos a dañarnos por algo material. Eso nomás. Gracias, Mame. Horacio, ¿algo que quieras agregar? ¿Tus redes? Nada. No, no, de hecho estoy en contra de la cultura influencer, pero sí quiero aprovechar, ya que hay tanta gente conectada, casi 100, digamos, Sí. no, quiero aprovechar el tema Offside. Muchísimas gracias a todos por las oraciones, porque todos saben que, bueno, hubo una pequeñísima cuestión de salud en los últimos días, pero mi segunda hija nació con 4,5 kilos, 54 centímetros, es hermosa, la hermana mayor está todos los días encima de ella, abrazándola, cuidándola, entonces la vida, creo que sinceramente lo digo, es un milagro en sí mismo, la vida creo que es el mayor bien dentro de este orden natural, entonces vale la pena defenderla. Creo que todos los que estamos aquí tenemos a alguien a quien amamos profundamente, vale la pena sacrificar la propia vida por esa persona que uno tanto ama, y creo que esto es lo que nos da una razón de ser, digamos, esa esperanza de decir, bueno, tengo algo más allá que lo material, y eso es lo que justamente moviliza la verdadera defensa. Un dato simplemente que aportamos a veces en las clases de filosofía. Hay un estudio muy interesante que muestra, y esto es empírico, que todas las especies conocidas hasta el momento, estoy pensando incluso en las palomas en este momento, ¿no? Gastan más energía en defenderse que en atacar. Todo el despliegue de energía que hay se demuestra. De hecho, pueden buscarlo ustedes en YouTube, una madre que puede ser flaquita, chiquita, menudita, cuando tiene el hijo en peligro, es capaz de dar vuelta un auto. Digo porque hay videos que nosotros hemos visto en los seminarios que son muy interesantes, lo cual demuestra que realmente nuestra intención nunca es ir a dañar. Creemos que la vida es un milagro, lo que justamente porque es un milagro tratamos de defender aquello que es valioso. Simplemente eso, realmente gracias a la gente que ha rezado por mí, por nuestra familia, por mis hijas. Estamos todos los 4 acá súper contentos, súper felices. Simplemente eso, gente, sean felices, disfruten la vida al máximo, que va más allá de lo que se ve en redes sociales, y hay un sentido profundo del por qué importa realmente defender la vida. Gracias, Horacio, te mando un abrazote, te agradezco por todo el apoyo y bueno, para lo que necesites, contás conmigo y seguramente con todos los que estamos acá. Bueno, con una gran parte, no voy a hablar por todos. Ahí nada más para pasarle la palabra a Depe y que tengan que cerrar como tú gustes, Depe, igual te agradezco por la invitación, agradezco igual a Rebe, que fue la persona responsable de unirnos. Es mi Patreon. Sí, es Patreon de varias personas y es una muy buena amiga mía. Nos vemos cada 15, 20 días que se puede, así que también ahí está el agradecimiento respectivo. Y ahí veo que te agarraste más o menos ahí en discusión con un tal Gonzalo que te dice que confundir la jurisprudencia con la normativa, pero bueno, pues yo como abogado le podré decir a Gonzalo que precisamente la jurisprudencia son criterios que emiten los órganos máximos de justicia de los países y que dependiendo del país con criterios reiterados o con un solo criterio como ya es en México, esa jurisprudencia adquiere el grado de obligatoriedad por lo que se puede considerar como una norma en sí misma. Así que no hay una diferencia abismal o sustancial con respecto a eso. Pero bueno, ya aclarado esto, le paso la palabra a Depe y les agradezco a todos por haber estado acá. Sí, es que me decía que no, que portación no es lo que yo dije y yo puse de fuente, y ahí lo escribí, aparte de haberlo mencionado, que es el decreto 395/75, artículo 125, que lo que yo sostuve sale de ahí, y le dije, bueno, si vos sostenés otra cosa, poneme la fuente. Buscala vos, me dijo, y yo le dije, bueno, entonces yo digo que vos comés gatitos, y desayunás gatitos, y la fuente ponela vos, y eso es así hasta que vos lo demuestres. Es muy fácil decir que hay una cosa de una forma, y si ¿cuál es la fuente? Ah, que la busque yo. Es algo que lo he visto mucho en los progres. Yo no tengo fuente, vos ponés la fuente. Bueno, sí, más allá de eso, lo de las redes sociales estoy como de Peroncho en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Patreon, en YouTube, que es la principal red social. Es más, si ponen tienda.deperoncho.com, hay remeras como esta, que no sé si se dan cuenta, pero es el de mi pobre angelito 2, Home Alone, que dice, te creo, pero mi metralleta no.
tengo remeras sobre armas. Así que bueno, agradezco la invitación. Se pasó rápido, fue breve, se me hizo breve. Así que bueno, si alguna vez surge de nuevo y quieren hacer algún otro live hablando sobre esto o algo más, me avisan. O Gracias. sobre peronismo. Gracias, Depe, gracias, Horacio, gracias, Mame. Espero siempre cierro así los lives, que sea la primera, pero no la última vez que podamos estar los 4 reunidos acá. A la gente que nos vio, esto va a quedar guardado. Les deseo muy buenas noches. Amigos, muchas gracias. Bueno, nos escuchamos la próxima semana con un tema nuevo, igual de controvertido, componentes probablemente diferentes. Horacio, bye. Mame, buenas noches. Depe, gracias porque es la primera vez y nos vemos después, amigo. Gracias. Chao. Adiós.